Muy buenas tardes, encantado de saludarle. El gusto es nuestro, doctor, y bueno, queríamos que nos comente un poco más acerca de esta denuncia penal que apunta al ex consejero de IPS, Carlos Morel Martínez, y también a integrantes de su familia. ¿Qué nos puede comentar, doctor? Bueno, básicamente lo que yo pude ver, toda esta información que proviene de fuente pública, cualquier ciudadano puede ver esto, es que hay un consorcio que fue beneficiado con las adjudicaciones multimillonarias para alimentos en IPS, para la provisión de alimentos en IPS, y había conflictos de intereses ahí que aparentemente no fueron tenidos en cuenta. Lo que pude ver es que en muchas de las adjudicaciones hubo protestas, pero no pude acceder a las protestas y por qué fueron rechazadas, ¿no? Y básicamente en ese consorcio trabajaban personas que también prestaban servicios en IPS, pero que además su padre había sido en algún momento miembro del consejo, o sea, la máxima autoridad del IPS. Y bueno, no vemos que esos alimentos que por los que se pagó ayer estén a disposición de los asegurados, ¿verdad? Sería bueno preguntarle a los asegurados si ellos reciben esos alimentos por lo que se paga, ¿verdad? Y estas personas además han tenido un incremento patrimonial bastante importante que habría que ver si que lleva con relación con sus ingresos como funcionarios públicos. Entonces, básicamente, toda esa información yo he acopiado y puse a disposición de la UDEA, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, a fin de que se investigue. Por supuesto, doctor, y aquí para ir contextualizando, partiendo de la denuncia que presentó, estamos hablando de Carlos Morel Martínez, ex consejero del IPS en representación del Ministerio de Justicia, perdón, del Ministerio de Trabajo, y quien también fue expresidente de la seccional Colorada número 1. También tenemos a Carlos Morel Gadea, funcionario asignado al gabinete de la presidencia del IPS y anteriormente había ocupado otros cargos públicos en Copaco también y en la Secretaría de Cultura. Y Rosa Morel Gadea, digo bien, quien trabaja como nutricionista. Creo que ella prácticamente sería el eje teniendo en cuenta que las denuncias versan sobre licitaciones que serían direccionadas, por así decirlo, del rubro de alimentos, doctor. Claro, esta persona, Rosa Morel, es hija del consejero, funcionaria de IPS y trabaja para la empresa que salía adjudicada, que resultaba adjudicada para la provisión de alimentos a IPS. Esa es la parte que me parece que podría haber habido ahí algún tipo de conflicto de intereses que no sabemos si fue tenido en cuenta al momento de otorgar esta adjudicación. Te repito, en algunas adjudicaciones por montos importantes hubo protestas, pero yo al menos no pude acceder en la página, dice en teoría la página web de la DNSP que la información está disponible, pero yo al menos no pude acceder. Y doctor, ¿cuánto dinero representan aproximadamente estas contrataciones que usted señala en el marco de esta denuncia? Y mira, son varias. Te voy dando los montos que yo encontré, todo según la página de la DNSP. 9.400 millones una, 6.200 millones otra, 3.260 millones otra, 6.200 millones otra, 3.200 millones y así, 9.400 millones otra. Te puedo dar los números de contratación, ¿verdad? El famoso ID. 3.700 millones y así. Esos son los montos que yo encontré, que están publicados en la página de la DNC. Exactamente, doctor. Y bueno, usted decía que esto fue a partir de fuentes públicas. ¿Cómo usted llegó a conocer estos datos? Estamos hablando de otro caso en medio ya de una serie de escándalos que vienen envolviendo a la previsional en los últimos meses o años, podríamos también decirlo. Yo primero vi publicaciones en redes sociales ya que mencionaban a este clan familiar. Entonces yo me tomé la molestia de hacer averiguaciones y entrar a estas páginas de la DNCP y a la información que está disponible para el público. Y con Contraloría busqué las declaraciones juradas de bienes. También hay un incremento patrimonial importante de esta gente, del patrimonio de esta gente. Y con eso, digamos, solicito ahora que la UDEA investigue si pudo haber habido o no algún hecho irregular en estas concesiones. Doctor, y estamos hablando de un crecimiento patrimonial. Según el cruce de información que usted logró hacer, esto se ve a raíz de estas contrataciones, o sea, del año de estas contrataciones, el incremento a años anteriores. Eso es lo que se podría demostrar con esta denuncia que usted presenta.
Sí, nuevamente estamos ante personas que trabajan por un sueldo que no es la gran cosa en el Estado, pero a la vez tienen grandes negocios aparentemente y un patrimonio muy importante, ¿verdad? No condice eso en primer lugar. Y en segundo lugar, vemos cuestiones como, por ejemplo, que hablan de donaciones de inmuebles. Hay incrementos patrimoniales que no están, a mi criterio, debidamente justificados. Desconozco si Contraloría hizo el estudio de correspondencia, pero había que hacerlo. Y, por ejemplo, se habla donación. O sea, ¿quién donó? ¿Por qué un funcionario público de repente recibe una donación y ve incrementado su patrimonio? No sabemos qué es esa donación, porque quién le donó siempre a ellos tiene una suerte. A mí nadie nunca me donó nada, ¿verdad? Estoy seguro que a usted tampoco. Y bueno, y faltaría acreditar un poco más de dónde viene esa donación, si es que realmente existió, ¿verdad? Doctor, y en el marco de esta denuncia, ¿ustedes piden qué diligencias a la Fiscalía para que se realice y se constate justamente estos hechos que son alarmantes, así cuando uno lo escucha y que también usted remarca que fueron hechos dados a conocer también a través de publicaciones periodísticas y redes sociales? Y yo básicamente le solicito al Ministerio Público que, que pida a la Contraloría todas las declaraciones juradas de bienes y si hubo estudio de correspondencia, informe a banco y cooperativa sobre los depósitos de dinero que se mencionan en la denuncia, al RUM para que identifique los bienes inmuebles, hay inmuebles también que están declarados y aparentemente declaran el mismo inmueble en varias declaraciones juradas de bienes. eh, y libre oficio a una cooperativa donde aparentemente estas personas realizaban sus depósitos y también tenían un familiar en el consejo directivo de esta cooperativa. Entonces, ahí podría haber habido también un conflicto de interés, a ver si ellos pasaron los controles de riesgo de esas cooperativas. Doctor, y cuando hablamos de estas causas que tienen que ver con documentación, entre otras cuestiones, ya lo veíamos también en la conocida causa denominada la mafia de los pagarés, entre otros términos, lo primero que se suele hablar es de que la fiscalía tiene que ir a investigar e intervenir estos lugares para que no desaparezca documentación. En estos casos, ¿usted considera la respuesta de la Fiscalía también con respecto a estas denuncias debe ser rápida? ¿Cómo usted lo ve? ¿Ellos actúan conforme al el grado de causa también que estamos hablando? Siempre debe ser rápida. No, no es fácil hacer desaparecer documentación en este tipo de instituciones que tienen más o menos una cadena de seguimiento y de cuidado de esa documentación, de archivos y ese tipo de cosas. Pero siempre cuando más tiempo se da, la probabilidad de que esas pruebas se desaparezcan es mayor. De hecho, hay documentación que luego de determinado tiempo puede ser destruida legalmente, ¿verdad? Después de 5 años, 10 años, según las prácticas contables. No, y la experiencia que tenemos en la fiscalía es que no se mueven. Nunca investigan las causas que no tienen interés u orden de investigar y al contrario, colaboran con la prescripción de los hechos, ¿verdad? Y aquí hay hechos que estarían muy cerca de la prescripción, por lo que la fiscalía debería moverse rápidamente, pero no, no es la experiencia que tenemos. Exactamente, doctor. Y bueno, nosotros queríamos justamente profundizar un poco en esta nueva denuncia. Hablamos de montos bastante grandes, como usted lo decía, más de 9.000 millones en algunos casos por provisión y asignado o al menos licitado hacia cierto grupo. Un nuevo clan Consorcio. familiar estaríamos hablando. Entonces, doctor, nosotros le agradecemos muchísimo su tiempo y bueno, vamos también a estar atentos a lo que pueda producirse, sobre todo desde la fiscalía, para darle prosecución a este caso.